Muy bien, buenas noches con todos, bienvenidos. Miren que está entrando Miguel Niño, ¿ah? Ahí está Miguel ya. Hola Miguel. Miguel, bienvenido. Buenas noches, ya logré. Es que Ahora estaba aquí sí. con dificultades. Me encanta saludarlos. Buenas noches. Mi primero es que los admiro mucho con esos programas que ustedes arman, ¿no? 5 minutos, 15 minutos, 50 minutos, 14 minutos, 15 minutos más. Oiga, ustedes son muy valientes. Yo me los imagino como profesores con clases de bloques de 2 o 3 horas tranquilos. Qué maravilla. Los admiro por ese extraordinario programa. Estábamos dándoles la bienvenida y bueno, hoy día somos 7. Estamos muy contentos de reunirnos siempre. Hoy día no han podido venir algunos por problemas. Teníamos pensado para este día que César Guzmán Barrón nos dé las noticias de la reunión que tuvo de Movimientos Políticos de la Unidad a nivel de Latinoamérica. Entonces, César, yo creo que empezamos. Sí, mira, a ver, yo encantado de poder colaborar, compartirlo, porque además lo podemos hacer con Miguel. Miguel ha estado en la misma reunión, naturalmente. Lo que sucede es que ha habido ya un evento al cual evidentemente no sabíamos que no existíamos todavía, el año 2018, perdón, una reunión latinoamericana de movimientos políticos por la unidad. El Perú no tenía todavía este nacimiento que estamos haciendo ahora, y en aquella oportunidad ya se habló de la necesidad de constituir una sede latinoamericana de los diferentes países que cuentan con esta rama, ¿no?, del movimiento político por la unidad. Entonces, uno de los más antiguos miembros de este mundo del movimiento político por la unidad se decidió con otras personas convocar a algunas personas que le llaman referentes o presidentes de los diferentes movimientos que existen en Latinoamérica. Entonces me convocaron porque sabían que yo estaba metido en el tema, pero no porque yo sea presidente, porque no lo soy. Nosotros todavía no hemos pasado por ese proceso, pero sí me llaman referente. O sea, el referente es a quién me puedo referir cuando hablo del Perú, ¿no? Entonces esa es la razón de ser por la cual yo aparezco ahí. Y hay otro referente, no soy el único, sino que también en otros países están en la misma situación. El caso de Honduras, con Dafne Rodríguez, el caso de Bolivia, con Roxana Gomucho, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue, en esta oportunidad, presentó, digamos, el promotor del tema, me dio la impresión de eso, la conveniencia de llevar esto adelante, ¿no? Él había sido presidente del Movimiento Político por la Unidad por 3 años y algo más. Miguel está mucho más enterado, en Uruguay. Y es un hombre muy metido en política. En este momento él es una suerte de convocador, relacionador en el Congreso de Uruguay, ¿no? Entonces él está directamente metido en política, pertenece a un partido político, pero está en el movimiento que no es partido político, como todos sabemos, ¿no? Y me pareció una persona muy conocedora del tema, y él dijo que nos convocaba con la finalidad de llevar eso adelante, ¿no? Que justo acababa de dejar ya el cargo que tenía y presentó el nuevo responsable, que es un uruguayo que también está muy avanzado en estos temas, ¿no? Y de alguna manera, además, como ustedes saben muy bien, en Uruguay tenemos pues por políticos insertados directamente en el asunto, ¿no? Que pertenecen al Congreso, que pertenecen a ser candidatos a la presidencia de la República, etcétera. Es decir, en Uruguay está muy avanzado, al igual que en Argentina, ¿no? Y dentro de los que estuvieron presentes estuvo por muy poco tiempo, ya porque ya cierra su mandato, el presidente del Movimiento Político por la Unidad de Argentina, que es una excelente persona, ¿no?, que se llama Guillermo Castillo. Guillermo Castillo, en este momento es presidente interino de Argentina, porque ya tocan las elecciones dentro de muy poco, tal como lo comentó. Entonces, básicamente, lo que se buscaba es crear una entidad orgánica internacional no gubernamental, fundada, digamos, en el 2018, pero que ahora recién se convocaba y se creaba el Acta Constitutiva. El Acta Constitutiva ha sido realizada el 17 de septiembre. Y el 17 de septiembre es una fecha muy importante para todos nosotros, porque fue el día en que el ideal, o sea, Chiara, conoce a Gino Giordani, ¿verdad? Que como todos sabemos, lo conoce estando Gino en el Parlamento italiano, generando en el alma de un político la revolución de ese tiempo de la unidad, ¿no?
y Gino lo lleva y lo desarrolla como algo propio, y todos sabemos la pareja tan importante que son Gino y, y Kiara, que van en Tonadico, no recuerdo si es Tonadico o Kiara, en un pueblo del norte, donde yo tuve la suerte de estar una semana en un retiro de voluntarios. Allí Kiara hizo el compromiso formal, ¿no? Y Foco como una suerte de copresidente, ¿no? Entonces Foco es el referente más importante que tenemos. Conversando con Miguel, que lo conoce mucho mejor, él anda preocupado porque dice que nos hemos olvidado de Foco en el movimiento, ¿no? Que es el que representa la unidad en la política, que es el, digamos, el referente más importante, que no porque pertenezca a un partido político, sino porque es un político por la unidad, ¿no? Entonces, así nace esta acta, este día, ¿no? Hay una feliz coincidencia o diosidencia, si queremos, ¿no? Entonces, este movimiento que se llama EPPU-LA, o sea, latinoamericano, va a contener tiene un plenario que está formado por los presidentes y por los referentes, o sea, los que estamos temporalmente ahí. El plenario va a tener un régimen de sesiones con una periodicidad bimensual. Ustedes saben que casi todos somos abogados formalistas y ya empezamos a hablar de cuándo van a ser las reuniones, y que será convocada y organizada por el secretario general. Lo que quiere decir que esta organización va a tener o cuenta con un secretario general, que es la persona que nos convocó, ¿no? A quien fue elegida, digamos, secretario general del Uruguay. El plenario y la Secretaría General, por tanto, son expresiones formales de la unidad del MPU de América Latina. Y la Secretaría General va a proponer dentro de poco, seguramente en la próxima reunión, unos lineamientos de cómo se vaya adelante el movimiento a nivel latinoamericano, un proyecto de estatuto y un reglamento, ¿no? Y se habrá de integrar prosecretarías. Esta es la parte formal, diría yo, organización, ¿no? Que a muchos les gusta, a mí no me gustan tanto, pero ahí está. El hecho es que hay una estructura, una formación. Sigue siendo la prioridad para este trabajo, para esta obra de la latinoamericana, algo que nos interesa mucho a nosotros, que es la consolidación de los MPU nacionales, ¿no? Entonces, habrá dos prosecretarías. Una se va a encargar de desarrollar dos cosas que son muy importantes. Lo que acabo de decir, la consolidación de MPUs emergentes, ¿no? Que hoy día tenemos pues un promotor natural, que es nuestro querido amigo Miguel, ¿no? Pero a su vez vamos a poder contar con Guillermo, que ha sido designado prosecretario, el que fue presidente de Argentina, que tiene mucho desarrollo en este campo hace ya varios años, ¿no? Y en segundo lugar, también está encargada de esta prosecretaría de llevar un plan integral de formación para jóvenes en política y para administradores públicos. Es decir, pronto vamos a tener la buena noticia de poder llevar adelante un curso de formación en política para jóvenes desde la perspectiva de la unidad, con las experiencias que ya se han tenido en Argentina y otros países. Yo creo que esto es muy positivo, porque así como estamos ahora, que nos estamos convocando un poco a cómo nos va viniendo la presencia del Señor en medio, sin embargo, aquí ya tener un curso formal, ¿no? Un curso que nos vamos a invitar a amigos de la obra o no, que estén interesados en política, vinculados con algunas universidades, etcétera. Creo que se nos viene una tarea, más que una tarea, diría, un reto muy interesante, ¿no? Que es formación de políticos por unidad. La Secretaría General lo que va a hacer es poner en práctica todo lo que se acuerde, ¿no? Y también es una urgencia la formación de la parte administrativa y también de estos cursos y de todo ello, o presencia en eventos, ¿no? Como es el caso de cogobernanza. Pero lo que se habló también es que existe la posibilidad de que, habiéndose formado ya un MPU latinoamericano, pueda conseguirse recursos de cooperación internacional, ¿no? Del propio movimiento, a través de AMO, creo que se llama, y para lograr una incidencia en el MPU en el mundo, en nuestros países. Es decir, si, por ejemplo, nosotros nos formamos, queremos desarrollar un congreso en el Perú sobre MPPU, invitar a políticos, etcétera, para presentar la unidad en la política, y eso implica recursos. Podrían existir recursos provenientes
de ellos que todavía está como uno de los objetivos de PPU latinoamericano, para poder desarrollar esta actividad, ¿no? De tal manera que logremos el objetivo final, que es que nuestro ideal de un mundo más unido y fraterno sea una realidad, ¿no? En este camino, entonces, al final de la asamblea o de esta reunión que se convocó, se designó a Sergio Cleffi, del Uruguay, como el secretario general. O sea, el secretario general del MPU latinoamericano se llama Sergio Cleffi. Creo que algún día lo podemos invitar para conocerlo. No solo tenga yo la privilegio de conocerlo, Miguel lo conoce muy bien. Y en segundo lugar se designó como prosecretario a Guillermo Castillo, que es un excelente colaborador, conocedor del tema, ¿no? Yo personalmente, ahora que está Miguel aquí, me hubiera encantado que Miguel también lo fuera, porque así tenemos como un referente o una persona procedente del norte. Pero lo que pasa es que para poder ser prosecretario o secretario general, lo que han planteado es que no sean presidentes, ¿no? Y Miguel es presidente todavía de Colombia. Cuando deje de ser presidencia, probablemente lo haga. Ahora, Miguel tiene una preocupación muy importante en relación a lo que es la unidad, ¿no? Y sobre todo, él me hizo un comentario el otro día que yo creo que sería lindo que pudiéramos compartirlo en términos de nuestra obra. Y es que el Reglamento de Humanidad Nueva, y en general la obra, como que se ha olvidado, me explicaba el otro día Miguel, de lo que es la unidad en la política, ¿no? Y se le ha llamado la política del color negro, como que está al servicio de todos los demás, cuando la unidad en la política, desde nuestra propia perspectiva, en nuestra sencilla participación, ya debería estar presente, ¿no? Y es uno de los temas que él quiere llevar adelante y vamos a conversar un poco sobre ello con un pequeño grupo que le está formando, ¿no? Con mucha disposición y con muy buen criterio. Eso es, en pocas palabras, lo que se ha avanzado, ¿no? Como digo, por ahora yo aparezco como referente. En algún momento de nuestros pasos y caminos podremos pensar ya en tener una organización interna, ¿no? A veces es bueno porque eso, cuando convocas, te dice, oye, ¿quién te está convocando? Un grupo que se ha formado en el PPU Perú, pero ¿quién es ese grupo, no? ¿Quién es el que aparece? ¿Quién es cómo está organizado? De repente ya debemos pensar en algún momento en ello, ¿no? Creo que Miguel tiene incluso esta sugerencia también como abogado, ¿no? Pero yo mucho creo en una frase que un sacerdote muy amigo, que ya falleció, me decía, un sacerdote vasco. Él decía, la carga, haz al cargo. O sea, no te preocupes tanto en el cargo que tienes, sino que la carga. O sea, el trabajo que asumes va convirtiéndose en el cargo. Eso es lo que en el fondo quería decirnos con esa frase. Entonces, Henry y Miriam, que están coordinando la reunión, esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, duda, por favor, yo estoy totalmente dispuesto a poder compartirlo. Y además acá está Miguel, que lo podría hacer de mucha mejor forma. Gracias, César. Divinamente ilustrado todo. Yo creo que así fue el proceso de nacimiento de esta integración latinoamericana alrededor del movimiento político colonial, lo que nos va a permitir pues, el reconocimiento de la identidad latinoamericana, ¿no? Con esa riqueza, de esa diversidad cultural. Entonces va a ser muy interesante llevar adelante, ¿no? Y yo veía que la fraternidad es una exigencia en nuestros países, ¿no? Es una exigencia que tenemos que entender, comprender, y con la ayuda de todos, con el aporte que cada uno, de experiencia argentina, de las escuelas, el Brasil, que ya lo tiene muy avanzado, y la riqueza que notaba yo en el Perú cuando hicimos la reunión de presentación, que lo puse en algún momentico ahí en el chat, esa relación que muchos de ustedes tienen con políticos. Y aunque el movimiento no solamente es con políticos, sino que también se abrió y convoca a ciudadanos jóvenes, universitarios, estudiosos de la política. Entonces, es muy rico poder empezar a construir esas relaciones poco a poco. Veía toda esa riqueza de lo que significa poner en común los saberes, ¿no? Esa es una forma de hacer comunión efectiva. Y entonces empezar a hacerlo poco a poco, atrayendo políticos
para que se vaya viendo la expresión y la experiencia de la fraternidad. Empezando por nosotros, que sí es cierto, tengo esa preocupación de por qué en nuestros países pues se generó ese sentido de la polarización, ¿no? Esa circunstancia que nos tiene divididos a todos, pero que pensaba y me tiene muy reflexivo, comentaba con César, el por qué el movimiento de la unidad también quedó dentro de esa situación, cómo se pudo dejar llevar si nosotros somos representantes de la unidad. Entonces, algo tendríamos que hacer, y es lo que estamos pensando, para superarla. Comentar, no porque el otro no pueda pensar distinto, sino que aunque piense distinto, en la experiencia que hemos tenido en las reuniones pasadas de lo que significa la escucha profunda, que así la denominamos en el movimiento, escucha profunda y diálogo recíproco, nos permitiría ir superando esas separaciones, esas divisiones que no tienen por qué darse de una manera tan extrema de que uno no puede hablar con otra persona, con otro hermano del movimiento, porque pueda surgir alguna disparidad y alguna afectación que uno prefiere guardar silencio, ¿no? Y eso no puede ser. Tenemos que ser capaces nosotros, en primera persona, de entrar en un diálogo sincero y profundo con el otro para entender por qué su posición frente a una determinada circunstancia política que se vive al interior de nuestro país, de nuestros países. Entonces, nosotros no podríamos, y ahí es donde vamos a entrar a estudiar por qué se presenta esa circunstancia. En Colombia nos la contaba también, como en Honduras, como en Bolivia. Entonces decía, no, pero si nosotros pertenecemos al movimiento de la unidad, me parecía que estábamos incompletos en el concepto, en el significado y en la vivencia de la unidad. No podemos, no nos podemos permitir la desunidad entre nosotros. Y si la hay que reconstruirla inmediatamente, ¿no? Porque si no, hay una forma de estar separados. Y no es posible. Entre más estudio aquí entre nosotros, que todos pertenecemos los que estamos aquí al movimiento de alguna manera, entre más leía y meditaba sobre el reglamento del movimiento Humanidad Nueva, veía que no es posible, porque la unidad la explicó Chiara a través de 7 aspectos. Pero no es que el aspecto de economía de comunión es independiente del aspecto de la política o del aspecto de la comunicación o del aspecto de la educación, ¿no? Porque, no, es que eso es el problema del derecho, es un problema de abogados. La comunión, no es un problema de abogados, yo no tengo por qué ir allá, ¿no? No, es que eso es problema de los educadores, el mundo de la educación. No, es que ese es el mundo de la educación. Es como si Chiara nos lo tuvo que enseñar así, incluso casi con plastilina, porque lo volvió un arco iris con colores para que nos entendiéramos, pero la unidad es una sola. Los 7 aspectos son uno solo. O sea, que no es que el mundo de la política es para los políticos, sino que también nosotros que tenemos que trabajar y entrar en relación con los políticos para que comprendan el significado de la acción política en busca del bien común y de que se confluyan a la construcción de los otros amores, es decir, de los otros aspectos, ¿no? De los otros mundos. Entonces creo que ahí hay alguna dificultad en lograr la perfecta unidad, la búsqueda de la unidad en lo que podamos, ¿no? Esa es la inquietud, y que por eso la integración latinoamericana nos va a permitir compartir experiencias de uno y de otro país, reconociendo esa riqueza diversa y cultural que nos va a permitir afrontar todas estas situaciones dolorosas que a veces tenemos, pero también nuestras alegrías. Nos van a permitir afrontarlas apoyando a los unos y a los otros en las dificultades que se nos van a presentar en los procesos electorales que estamos viviendo, ¿no? Eso, gracias César. Gracias César y gracias Miguel por el aporte. Si alguien quiere hacer una pregunta. Podemos aprovechar la hermosa presencia de Miguel, si hay alguna consulta, alguna pregunta para él, o entre todos, ¿no? ¿Cómo vemos el caminar y cómo logramos comprometer a aquellos que ya estaban comprometidos para que efectivamente el 15 de octubre tengamos una reunión más plena, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no sea plena ahora, porque basta que seamos 2 para que Jesús esté en medio. Sí, había una consulta, o sea, estábamos pensando,
si invitábamos a políticos conocidos, pero o no todavía, por lo que si no son del movimiento, no conocen todavía esto, y si los invitábamos a estas reuniones. Bueno, la experiencia de nosotros, les puedo ayudar un poquito. La experiencia de nosotros en ese campo ha sido poco a poco. Es lento, ¿no? Un poquito lento porque toca ir haciendo amistad. La experiencia, por ejemplo, que voy a tratar de invitar a Gladys Molina, que ha hecho una experiencia muy bonita en la zona cafetera, y cuenta cómo en su ambiente ella fue mostrando su forma de actuar, de saludarlos, qué se le ofrece, cómo ha estado, al concejal, al alcalde se fue acercando poco, y con el grupo iban haciendo esas relaciones, ¿no? Hacían unos almuercitos muy bonitos en una de las casas cafeteras que son muy bonitas, pero la mesa, ella es artista, entonces la mesa ponía en cada plato una florecita, un símbolo, adornaba el lugar y los invitaba, a uno, a dos, a tres, que ya habían sido conversados por cada uno, ya habían tenido un pequeño diálogo con cada uno que le empezaba a explicar. Entonces ahí hay que tener unidad de criterio, un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué entiendo yo por el movimiento y cómo lo expresaría? Es un ejercicio práctico que también podemos hacer, ¿no? ¿Cómo explicaría yo el movimiento político por la unidad a un amigo que participa de la vida política en mi barrio, en mi municipio? Aquí extraño a Manuel, que tiene esa relación con el barrio, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo haría yo para hacer una primera reunión? A tomar el cafecito o lo que se acostumbre en el Perú, ¿no? Y ahí empieza uno a ejercitar el diálogo significativo con el otro. Pero primero es, antes que hablarle del movimiento, es que él vea cómo yo actúo con él de forma diversa, ¿no? Cómo yo lo saludo, cómo le fue así sea el opositor, que sería mejor todavía, ¿no? Pero es amigo, hay que llamarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y eso por qué me llama esta persona? No, hace rato que no te llamaba, pero empezar a construir, ¿no? Esa relación. Cuando ya uno la tenga, entonces a ese mismo político, que es amigo también de otro y de otro del grupo, pues, oye, ¿por qué no hacemos un Zoom si todavía no se pueden ver? O si se pueden ver, entonces tratar de conciliar o de encontrar una reunión ya sea por este medio, digo, o por un medio presencial, ¿no? Y entonces ya cuando se tiene esa confianza, ahí sí se empieza a invitar ya a una reunión más amplia. A esta todavía no sería prudente porque pues no sabríamos, habría que prepararla muy bien, ¿no? Esa ha sido nuestra experiencia de ir conociendo. Gracias, Miguel. Sí. ¿Podría formular una pregunta? Adelante, Florita. Sí, mire, lo que quería preguntar era cómo, la forma como nos está explicando Miguel acerca de cómo atraer, ¿no? Y en el caso nuestro, por ejemplo, en mío, yo conozco en realidad a muchos políticos que son amigos. Y ya, entonces, cómo establecería esa relación con ellos con respecto al movimiento para darles a conocer? ¿Cómo sería? Porque ya mis relaciones con ellos son, bueno, amigables, los conozco. Bueno, dos testimonios, dos testimonios. ¿Te acuerdas? Ustedes se deben acordar de aquella experiencia que por ahí nos la han mostrado varias veces, de aquella ama de casa, no me acuerdo si es de algún país del Medio Oriente, que ella invitó a su casa espontáneamente por alguna circunstancia a algunos políticos y conversó con ellos y les habló normalmente, ¿no? Entró en diálogo para ella mostrarles cómo era su pensamiento, cómo era su formación alrededor de la unidad. Y los enamoró, dijeron, ¿no? Esa es una experiencia que por ahí está, yo creo que la podemos encontrar porque ha sido presentada en distintos momentos de ayornamiento, la experiencia de ella. Aquí en Colombia, hace unos años, nos unimos unos voluntarios, principalmente dos voluntarias, que algunas deben conocer, Amparo Uribe y Ángela Cárdenas, dos voluntarias. Y empezamos con Arturo Luna, bueno, éramos como 5 o 6, y empezamos a decir, ¿por qué no invitamos a esto, a tomar unas oncecitas un día y les ponemos un tema, ¿no? Un tema, pero primero nos presentamos.
ahí ya habíamos acordado, porque hacíamos una reunión anterior, cómo íbamos a... Entonces cada uno se encargó de invitar a algún amigo político, algún amigo, como los amigos que tiene Flora. Bueno, entonces ahí se reunieron en la sala de la casa de Angelita Cárdenas, y los invitamos y empezamos a presentarnos, les contamos quiénes éramos, les presentamos el movimiento político por la unidad y bueno, y ellos ya hubo un primer, de ahí con ellos después se formó una reunión más amplia en otro lugar, ya nos valimos de una universidad, yo era decano de una universidad y los fuimos llevando a que a una conferencia, que hablaran y siempre también uno de los nuestros también hablaba en ese escenario. Y ahí fue conformándose, y muchos de ellos, aunque no se vincularon al movimiento, sí llevaron la semilla. O sea, entendieron que era el movimiento político por la unidad. ¿A dónde confluyó eso? A que hoy en el grupo de Bogotá se han integrado jóvenes que ya son activos en política. O sea, ya estos políticos mayores, que fueron los que iban, etcétera, ahora ellos se reúnen con jóvenes. Y ya ellos eran jovencitos que estaban terminando sus estudios, hoy ya están vinculados a la vida activa en política. Entonces están en una alcaldía, el otro está en la secretaría, una de las secretarías más importantes de Bogotá. Ya ahí está haciendo, participa en una secretaría muy importante y hace la relación con los otros. Empiezan a dialogar, a hacer ese diálogo entre ellos, ¿ve? Ya porque ya conocen. Entonces hay otra forma de difundirlo. Pero en principio es querida Flora, empezar a invitarlos a tomar el cafecito y la galletica con otros amigos, ¿no? Después el grupo de estudiantes cogía un libro y leía un pedacito y meditaban sobre ese libro, pero los tenían que llevar a la práctica y en la siguiente reunión contar la experiencia. Uno de ellos ya está en Sofía, dos de ellos tres han ido a Sofía. De estos jovencitos, tres se están formando en Sofía, o sea que lograron sin ser uno de ellos muy alejado, digamos, de la vida cristiana, ¿no? Sin embargo, hoy tiene otra concepción de la vida y todo, y quiere volver a Colombia ya con una misión distinta. Forma parte de la Comisión de Paz Internacional por Colombia, ¿ve? Es decir, pero todo empieza con eso, con esa construcción de la relación con el otro. Ahí sí se puede, en la sala de la casa sí se puede hablar del movimiento político por la unidad. Entonces, lo importante es tener esa, ¿cómo le diría yo a él? ¿Cómo le explicaría? Entonces invitan dos o tres a esa reunión en la sala de la casa. Una vez hicimos que tres de ellos nos expusieron un tema constitucional, que en ese momento, aquí vi que hay una de nuestras amigas, de verdad que es Sonia, la constitucionalista, ¿no? Imagínense, ella explicaría una mirada desde la Constitución de la mirada que puede tener el movimiento político, la fraternidad en la Constitución peruana, o la solidaridad aparece en el texto constitucional, por ejemplo, ella lo puede trabajar. Y así uno va invitando con temas concretos, ¿no? Y se va construyendo, es bonito porque uno va aprendiendo mucho también de ellos, ¿no? De la experiencia del político, y que va mirando que se invita de uno y de otro, ¿no? Al principio pues toca con mucha delicadeza, con los amigos, Flora, que tú más confianza le tengas, y se hace la reunión con dos o cuatro, allá poníamos en común las galletitas y ahí la merienda, no, eso es una vida de construcción, así, Flora, a ver, nos cuenta cómo le va, Flora. Vaya haciéndolo y nos va a ir bien. Empezaré. Sí, hay que lanzarse, pero hay que lanzarse. Sin Claro. ningún temor, como decía nuestro querido Foco, ¿no? El miedo no deja. Y Sí. si queremos una patria unida, tenemos que empezar a trabajar nosotros, que somos los de la unidad, ¿no? Interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bienvenida, Claudia. Bienvenida, Claudia. Buenas noches. Bueno, hay un tema que me inquieta un poco. Bueno, no me siento todavía muy preparada como para hablar de esto porque no conozco, siento que conozco muy poco, pero hay otro detalle que de repente es importante considerar, que el tema de la religión es un poco golpeado ahora, ¿no? Porque
me da la impresión de que un político como hay tantas tendencias de pro todo, y eso está muchas veces contraposición con la fe y la religión. Entonces es un poco difícil llegar a otra persona y poder poner en comunión estas ideas, ¿no? Y de repente Flora, como dice, yo tengo amigos políticos, pero no sé cómo llegar a ellos o hablarles del movimiento. Yo también conozco a gente que ha participado, mejor dicho, se ha presentado para algún puesto del Congreso o ha postulado en alguna elección, o incluso gente que participa de la política, pero desde una institución, ¿no? Y no sé cómo, no sabría cómo abordarlo o generar un diálogo con él, porque tengo el temor de que el hecho de que sea este grupo esté vinculado a la parte espiritual o la religión, en todo caso, sea un tema de que genere cierto rechazo, un rechazo quizás hasta automático, se podría decir, ¿no? Ah, no, contigo no. Entonces, se me ocurrió mientras estaban hablando, estaba tratando de pensar cómo generar un espacio que pueda de manera muy sutil y de a pocos generar esta apertura para poder dialogar, o sea, que se pueda hacer un diálogo de repente como una sala de conversación donde podamos tratar temas muy básicos o muy introductorios como para poder conocer, como quien rompe hielo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la próxima, solo haciendo un ejercicio mental, si, por ejemplo, nos dijeran, la próxima semana o dentro de un mes consigan cada uno un amigo político e invítenlo a una reunión. Díganle que van a hablar de política, que van a hablar va a ser como un coffee talk, no sé, una charla o un conversatorio de política. Entonces cada uno invita a una persona y de pronto esta reunión se trata de pronto preguntas, ¿no? Para que cada uno de manera voluntaria pueda participar. Los políticos son personas que les gusta mucho hablar, les gusta, siempre tienen algo que decir, porque es parte de su marketing personal también. Entonces, como que no va a haber ninguna barrera como para que puedan participar, pero también nos permite a nosotros, practicar la escucha activa, porque los vamos a conocer qué piensan, y digamos que Miguel pueda dar un poco también de encontrar las partes que se enlacen con los pensamientos también del político, o sea, es generar esa empatía para que este político diga, ah, caramba, pero yo no me imaginé que ustedes también tenían un pensamiento semejante al mío, ¿no? Entonces, tratar de encontrar los puntos que nos unen para que esta persona se sienta cómoda en el espacio, que sería la sala de conversación, y de alguna manera tratar de encontrar las afinidades para poder generar un grupo, ¿no? De pronto se me ocurrió que algo así podría ser, porque yo, por ejemplo, personalmente no encontraría de pronto la forma de llegar a esta persona y lograr dialogar de esto, porque no me siento personalmente muy preparada, estoy aprendiendo, me siento que soy un proceso de aprendizaje, no tengo todas las herramientas, pero de repente en algo así, de pronto sí podría lograrse un poco más, ¿no? No sé qué les parece. Gracias Claudia. Casi que dictas la clase, porque más o menos por ahí es el tema, ¿no? Otra forma, por ejemplo, para hacerlo también lo hicimos, ante una circunstancia del barrio, por ejemplo, no sé cómo está organizado en las ciudades de allá. Aquí hay lo que se llaman los ediles, que son voceros del barrio ante las necesidades locales, por ejemplo. Entonces, lo invitamos para plantearle, eso fue en un barrio más necesitado. Entonces, se invita a esa persona que es un edil, que casi uno no entra en conversación con él, como que lo elige y no vuelve a tener diálogo. Entonces, se invita para decirle que hay una dificultad con la apertura de una calle, con las basuras, con algo que le corresponde representar a esa comunidad. Entonces, uno lo invita, e invita a 5 del barrio, ¿no? Pero deben estar alguien también del grupo de la unidad.
¿Para qué? Para presentar el tema en forma fraterna, no para reclamarle, sino para decirle, ¿tú qué piensas de la circunstancia del parque que se está contaminando? Y hemos pensado ver cómo le podemos ayudar, ¿no? Me acuerdo que hicimos una campaña y juntos se propuso y se limpió el parque entre los vecinos. Eso es un acto político. Entonces todos miraban, oiga, pero ¿por qué ellos limpiando el barrio? ¿No? El parquecito, lo limpiamos entre todos. Y se barrió y todo quedó perfecto. Los mismos vecinos se motivaron a entrar en diálogo con las personas que estaban ahí, porque uno diría, yo, ¿por qué tengo que limpiar el parque? No, es eso también, son acciones concretas, ¿no? O a veces con el diálogo con el responsable para que diga por qué está pasando esto en el barrio y cómo podríamos mejorar. Entonces se va creando un lazo con esa persona que ya participa en la vida política. Es decir, ustedes mismos pueden idearse formas y métodos para llegar. Me acuerdo de uno grande que hicimos, que sí fue grandísimo, con la ayuda de un periodista, que conquisté un periodista. Y entonces él me dijo, bueno, le voy a prestar el programa para que usted vaya los sábados de 8 a 9, y le pusimos nombre al programa y todo, y terminamos haciendo la limpieza casi de un barrio de una ciudad intermedia que se llama Zipaquirá. Y vinieron de Armenia. Bueno, eso fue con todo, pues organizamos una cosa que se llamaba como digamos, la fuerza guerrillera hacía tomas de los pueblos. Nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos la toma de un pueblo en forma pacífica? Y fue la toma de Zipaquirá, limpiándola, barriéndola. Tuvieras todo lo que pasó, ¿no? Y eso fue, los vecinos salían y empezaban a preparar limonada, eso terminó en una alegría de ese barrio, que claro, no íbamos a limpiar la ciudad, pero sí logramos llegar a unas cuadras y allá estuvieron las focolarinas, los focolaris, eso fue todo el barrio ayudar a barrer, toda la gente de la unidad a barrer. Y ayudamos a hacer una casita a una familia. Bueno, son actos políticos, o sea, uno se va inventando cómo dar testimonio de fraternidad. Fíjate que ahí no le preguntan a uno de qué religión, no, eso no se mira nada, ¿no? Ahí no hay distinciones de ninguna naturaleza, ni uno le pregunta de qué partido será este para ver si le ayudo. No, uno no pregunta nada, ¿no? Entonces, se pueden hacer por medio de acciones concretas, invitando, que Flora invite a uno y uno la acompaña, ¿no? El día que puedan, entonces va Lucho, va César, va Henry, ¿no? Y la acompañan, ¿no? Pero ya en unidad. Yo con el Carlos Ignacio Agudelo siempre hacemos unidad y a veces hacemos 4 filminitas, ¿no? De la reunión, que ya ahora las tenemos por ahí, las vamos cambiando según con quién vamos a hablar. Entonces, 4 filminitas que dicen, el movimiento político por la unidad no es un partido, se articula a la sociedad. Ah, sí, ¿cómo se articula? Entonces uno empieza a expresar, ¿no? Por medio de nosotros, ¿cómo se articula la vida social? Y es una forma de expresar la política. Son frasecitas chiquitas que uno también se ayuda, cuando en este medio, pues se ayuda por medio de 3 o 4, como lo hizo César el primer día, ¿no? 4 filminitas, no 10. No, 10 no, porque no permite, porque hay que digerirlas muy bien. ¿Qué quiere decir un movimiento articulado a la sociedad? ¿No? Así que, entonces ahí hay un diálogo. Con una sola frase, ya nosotros podríamos empezar a ver, ¿tú qué entiendes, Claudia, por un movimiento que no es un partido político, pero que está articulado, integrado a la sociedad? Uy, eso ya vemos la grandeza de lo que significa la unidad, ¿no? Imagínate lo que es infiltrarnos en la vida de la sociedad por medio de la fraternidad. Entonces, ese es un acto de ayuda a otro, es limpiar el parque, es entrar en contacto con un político que cayó en desgracia. Aquí uno estaba preso en Armenia por corrupción y el movimiento político fue y lo visitó a la cárcel. Todo el mundo sorprendido, pero ¿cómo va a visitar a ese sujeto? No, pero para sincerarnos con él, sino para que él entendiera que ese acto, que había alguien que le valoraba la dignidad. Es que no se pierde la dignidad de la persona. Entonces se reconoce la dignidad. Esa persona hoy forma parte del movimiento en el Quindío. ¿Ves? Es decir, es eso, es como cómo llevar el testimonio de la fraternidad con el que nos encontremos, ¿no? Y ahí se va construyendo. Eso es. Como le digo, siempre lo hacemos entre dos.
¿Cómo hacemos? Flora dice, voy a invitar a fulano de tal, que es alcalde de no sé cómo, ¿cómo hacemos? Entonces se ponen de acuerdo. Fíjense que, oye, por alguna gracia de Dios, estamos aquí 4 o 6 personas, ¿no? Entonces, porque nos permite llegar a esta análisis de lo que podría hacerse y que hay que ponerlo en marcha. O sea, Claudia, adelante. Y Flora ya que dijo, paso adelante, pues. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Se ponen de acuerdo un día, encontrémonos a las... Es decir, así como hay núcleo espiritual, le decía Ida César, también tenemos que hacer una reflexión política también, ¿no? Para ver cómo Yo quería, construimos, ¿no? Miguel, Gracias. me parece buenísimo lo que dices. Solamente quería aprovechar para comentarles. Perdón por lo que me extiendo un No, me ha poco, iluminado perdón. lo que tú me has dicho. Este sábado en la noche yo tengo una cena en casa de Milagros Campos, ¿ya? No sé si se acuerdan lo del movimiento, pero con Milagros Campos tuvimos una reunión para hablar sobre política, ¿no? Ella nos dio una charla a todos los de la obra, a todo el movimiento del Perú que quisieran participar sobre política. Creo que estuvieron Jerry Miriam, no me acuerdo quiénes más. No sé si Lucho Caramantín, pero fue una presentación que ella hizo porque ella trabaja en el Congreso. Ha sido candidata del PPC, es muy cercana a varios de los congresistas hoy día, tiene años en el Congreso y le encanta la política. Y es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y en otra universidad más. Y Mil es muy amiga, es católica comprometida, etc. Y lo que tú me estás diciendo me hace pensar en dialogar con ella sobre lo que es el movimiento político por la unidad. Porque cuando yo hablo con ella hablo de política, porque le encanta hablar de política. Todo su mundo es ese, ¿no? Y está muy bien formada, una formación muy grande. Es más, si ustedes recuerdan, porque a veces no nos gusta hacerlo, es entrevistada en ciertos por medios para que hablen sobre la Constitución. Entonces es una persona que tiene mucha ascendencia y conoce a varios políticos que son amigos de ella, ¿no? Entonces me ocurría como un descubrir con tus palabras y las preguntas que hicieron muy bien Jerry y Miriam, de poder, este sábado si tenemos la cena en su casa porque está inaugurando su departamento y somos muy amigos, incluso ella dio, no sé si ustedes recordarán, un testimonio cuando fue candidata a congresista en la obra. En el Centro Fiori se presentó con su esposo y comentó su experiencia como candidata, de cómo había pasado, qué le había sucedido, que si no llevaba regalos la gente no le hacía caso, su experiencia personal. Fue muy interesante. Y ella es amante de la política, pero así 100%. Entonces voy a aprovechar para comentarle a ella, pero de la obra. O sea, no me refiero a la obra, no, sino de lo que es Políticos por la Unidad, a ver qué le parece a ella, ¿no? Y de repente ella puede inclusive interesarse en estar con nosotros. Es una mujer muy sencilla, ¿no? Y muy comprometida. Y lo segundo que me pareció buenísimo fue algo que no sé si tú dijiste, Miguel, cuando decías que Sonia podía hacer un trabajo sobre la fraternidad en la Constitución peruana. Recuerdo cuando nos reunimos los abogados de la obra en temas de derecho, allá en Roma con Johnny Caso. No me acuerdo si se llama Johnny Caso, no sé si tuviste tú, Miguel, ahí, probablemente sí. Giovanni Caso, sí, Gianni. Johnny Caso le decía, me acuerdo que le decía yo. Y a mí me tocó dar una experiencia de mi trabajo en conflictos y medios de solución, contando una experiencia concreta de un grupo con lo que hacíamos política finalmente. Y ahí conocí, y estando en esto, en Cajamarca, conocí a la chica Vázquez, que fue presidenta del Congreso. Y es una mujer también muy sencilla, ¿no? Entonces estoy pensando así en nombres que se te vienen cuando hicieron la pregunta, ¿no? Y me refería en particular al caso de Gianni Caso porque esa fue una reunión de derecho. Y ahí que se estaba buscando la unidad en el derecho, ¿no? Que es una de las, digamos, mundos donde uno se puede desarrollar. Pero cuando tú dices la fraternidad en la Constitución peruana, sería interesantísimo ver si es que hay ahí algunos elementos y contenidos que van hacia eso, más aún cuando ahora se está hablando de la reforma de una nueva constituyente, ¿no? Bueno, solamente quería aprovechar este comentario que tú has hecho con tanta sencillez y que le has dado respuesta a Flora y a Claudia de cómo hacer, ¿no? Es un camino Se me ¿no? ocurre, César, con esa idea ya pusiste la primera piedra ahí, pues, porque
por ejemplo, con ella se le puede también hacer la misma pregunta en la charla. Entonces, que si aparece la fraternidad en la Constitución, que como la... No veo la solidaridad, puede decir, ¿no? No conozco la Constitución peruana. Oye, tú podrías hacernos una charlita, unos minutos a un grupo de amigos que tienen que ver con el movimiento político por la unidad, que te voy a explicar en pocas palabras qué es. Y entonces, y nos gustaría que nos explicaras un poquito de ese tema, si quieres, etcétera. Pero antes de eso, cuando ella llegue invitada para nuestro amigo César, se preparan 3 filminitas para presentar, antes de que ella intervenga, las 3 filminitas del movimiento político por la unidad. ¿Ve? Entonces, tú la explicas y dices, mire, el movimiento político, eso que acabas de decir de la integración latinoamericana, ya ve ella que no es una cosa, que no es cualquier cosa, que tiene fondo, que tiene sentido, que busca resolver tantos problemas. Eso se presenta antes de que la persona hable del tema para el cual fue invitada. ¿Sí? Sí, que no lo hemos hecho antes, pero ahora sí hay que empezar a hacerlo. Entonces, palabras de César, 15 minutos, así como lo hiciste hoy perfectamente, explicando la actualización, ayornando sobre lo que ocurrió, cómo se conformó el movimiento político por la unidad latinoamericano. Lo mismo, pero ya es movimiento político por la unidad. Y cómo también se está conformando en Latinoamérica. Eso es lo primero para que ella quede enterada. Ahora, si Flora quiere invitar a esa conferencia porque va a hablar la doctora fulana de tal sobre un tema que se llama la fraternidad en la Constitución, la solidaridad en la Constitución peruana, no sé qué. Entonces, invita uno a otro, ¿sí? Ahí ya se creó un primer escenario, pero ya se pusieron las 3 filminas, para no cansar, sobre lo que es el movimiento político por la unidad. Punto. Ya quedó, ya entró al ambiente. Y se va ambientando. Me parece que podría, en el caso que tú planteas, muy bien, César. ¿Qué les parece la idea a todos? Lucho, Claudia, Flora, Henry. Sí, me parece muy bien. Bueno, excelente. Y gracias, Miguel, por las luces completas que nos das, ¿no? Para ir dando pasos. Justo se me... Ay, perdón. Gracias. Se me había venido a la mente que aquí en Trujillo tenemos a una persona que está dentro del entorno político, es regidora, si no me equivoco, del partido de César Acuña, y en la municipalidad de Víctor Larco, ¿no? Que es acá muy cerquita, y dentro de Trujillo mismo. Y ella ha participado del movimiento, es muy afín, está en el chat incluso de la comunidad de Trujillo, y hace bastante labor social, pero yo veo en sus estados de WhatsApp que publica bastantes cosas, por ejemplo, que le compran una sillita de ruedas especial para un niño con algún problema de motor o algún problema de salud, no lo sé muy bien, y que van al comedor tal, y entonces pienso que ella puede tener información muy rica, muy, muy concreta también del trabajo que ella realiza, y que ella pueda tener más apertura a esto. No se me había ocurrido antes, no lo sé por qué, y de alguna manera ella también pueda, de alguna manera, hacer en cadena, el trabajo en cadena, es decir, traer a más personas a este aprendizaje, ¿no? De cómo generar la unidad entre los políticos. Entonces, quería retroalimentar. Su nombre es Yesenia Salinas y es una persona muy cercana a César y a mí, ¿no? Es una amiga muy cercana. Hola. Adelante, Lucho. Sí, bueno, lo estoy escuchando, todo lo que están manifestando me parece muy importante y muy trascendente para empezar a tener presencia en nuestro movimiento político por la unidad. Yo creo que acá en Chulucanas, para referirme a nuestro contexto geográfico, podríamos hacer una labor de hormiga, empezar con Florita acá, que es una persona muy activa. Tenemos nosotros amistades de muchos políticos malos, buenos también, ¿no? Digo malos porque muchos han terminado en la corrupción, ¿no? Inclusive tengo un gran amigo que fue alcalde y ahora está en serios problemas con la justicia, que es de mi promoción. Entonces, desde esa óptica creo que nosotros acá podemos hacer una labor de hormiga, empezando a tener algunos invitados, como dice Miguel Niño, por ahí se puede empezar con un cafecito, ¿no? Empezamos de menos a más,
para poder ir teniendo presencia acá también en nuestra comunidad. Y llegado el momento también, de repente aprovechar el espacio radial de Vida Radio, que está vinculado a la Iglesia Católica, ¿no? Y nosotros hace poco hemos tenido ya nuevo contacto con el nuevo obispo, lo hemos tenido acá en nuestra casa en Chulucanas el día domingo, hemos compartido un almuerzo con el nuevo obispo y en la que ha estado Florita también compartiendo. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un espacio radial también que cuando ya empecemos a hacer este trabajo de hormiga, poder también llevar a algunos invitados allá y poder compartir estas experiencias del movimiento político por la unidad, ¿no? A mí me gusta mucho involucrarme, como dijo Miguel, infiltrarme allí en la sociedad. Y yo sé que en Chulucanas vive un problema muy álgido, que es el problema del agua potable. Yo en algún momento, ya data más de 20 años que tiene este problema. Inclusive al alcalde, el nuevo alcalde que está, yo le dije, ¿no?, que en su plan de gobierno tenía que considerar como punto número 1 para poder empezar bien, solucionar el problema del agua. Se va a ir nuestro alcalde y no terminamos con el problema del agua, recibimos por horitas el agua. Yo siempre he salido a la radio, he participado en sendas marchas, en sendas reuniones, pero aquí hay un problema en mi pueblo, que la gente la gente vocifera, todo dice por la radio, pero en el momento de tener presencia allí, estar en la marcha, ¿no es cierto?, para dialogar en este caso con la empresa que tiene a cargo el servicio de agua, ya no van, desaparecen, solamente vamos unos cuantos. Entonces, aquí en Chulucanas hay problemas muy álgidos que atender y desde el movimiento político por la unidad nosotros podemos empezar a hacer un buen trabajo. Esto no nos va a costar tiempo, indudablemente, ¿no? Esto no es que lo vamos a hacer rápido, pero creo que es una forma de demostrarle a la gente que sí se puede trabajar de manera transparente haciendo política, ¿no? Una política que vaya en bienestar de todos, de toda la comunidad, ¿no? En este caso aquí hay problemas muy álgidos en nuestro distrito, ¿no?, que es capital de provincia, de la provincia de Morropón. Entonces ya es necesario, creo que, atender ese problema número 1 que tiene nuestra comunidad, ¿no? Yo he tratado, como he dicho, lo dije anteriormente, me he involucrado en marchas, he estado en la radio dando declaraciones, ¿no?, sobre este problema, pero o sea, no hay gente que sume a este trabajo, y Florita lo sabe muy bien, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho por hacer, ¿no? Y me gusta esa idea de poco a poco ir invitando a algunas personas ya y darles a conocer la idea que tenemos de este trabajo con el movimiento político por la unidad. Gracias. Bueno, en realidad también me sumo a las palabras de Lucho, ¿no? Y veo que de lo manifestado acá también estuvo Claudia, Miguel, Niño, vemos que aquí hay propuestas ya. Y creo que vamos a empezar de lo pequeñito y vamos a ir avanzando. Yo ya he dado unos pasitos pequeños con respecto a invitar. Ya he conversado con 2 amigas que ellas son muy, están mucho en la política. Les gusta, están ahí, pero sería bueno empezar con ellas o con 2 más, serían 4. Lucho también conoce, hasta el mismo alcalde podríamos también invitarlo, ¿no? Y hacer que tomen un poco más conozcan más sobre todo el movimiento, ¿no? Porque lo que queremos es que se involucren ellos y que Jesús esté en medio de ellos, ¿no? De su trabajo. Yo creo que quien pone a Dios ahí, yo creo que las cosas salen mejor. Sería interesante unirnos, Lucho, para poder empezar este conversatorio, podríamos decir, ¿no? Con alguno de los amistades que conocemos, y yo creo que no se van a negar, y empezando con una tacita de café, también puede ser, o de té. Yo creo que sería importante dar el primer paso. Y gracias por todo lo que nos han dado. Gracias a Miguel, gracias a César Guzmán, Claudia, que también aquí ha dado un alcance, yo lo tomo como una propuesta y que lo vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Hoy hay una representante de Arequipa.
que al fin nos acompaña. Alejandra solamente nos ha enviado un chat diciendo que está de acuerdo con todo, pero sería lindo que nos compartiera también qué piensan allá en la blanca ciudad. La verdad que me ha parecido emocionante saber que tienen tantos contactos con gente que está ligada a la política, ¿no? En el sentido de emocionada porque realmente estamos en una época en la que hay mucha desesperanza, ¿no? De la gente, esperanza de todo lo que está pasando y saber que podemos tener contacto con el Congreso, con un alcalde, ¿no? Es espectacular, porque ya es un súper paso a lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo todos desde que hemos empezado esto, y es como ir a la fuente, como se dice, ¿no? Es ir a la fuente, es ir ahí donde están cociendo las normas, como decimos acá en Perú. Y aquí en Arequipa yo particularmente no conozco a alguien que esté ligado a la política, pero sí varias amigas, compañeras del colegio, de la universidad, que son activistas, digamos, desde las redes sociales, que son bastante conocidas, las invitan en la radio, y que no tengo ningún contacto con alguien directamente de política, ¿no? Como en los otros casos, pero sí se me venían a la mente algunas personas que conozco, amigas del colegio, de la universidad, que son bastante activas por las redes sociales, ¿no? Y que se han hecho bastante, digamos, virales, y que son invitadas a la radio, diferentes programas, a entrevistas, etcétera, porque defienden dentro de la política, defienden mucho por ejemplo, están en contra del aborto, entonces defienden el movimiento pro vida, defienden la familia, y son gente joven que tiene preparación, ¿no? O sea, que no es gente que está simplemente que publica cosas en internet, sino que realmente tienen bastante preparación en esto, educación sexual a los niños también, con todo esto de la ideología de género, y también creo que dentro de la política hablar con la verdad y no dejarnos engañar en este aspecto, y con los jóvenes sobre todo últimamente, me parece también interesante. Quizás no está tan ligado a lo que estaban haciendo, pero en este momento se me venía a contar para que de repente, no sé si ahora, pero en otro momento se puedan contar también personas que, como les digo, están preparadas, que pueden hablar realmente con la verdad en estos temas que también son políticas, ¿no? Porque los gobiernos, muchos ciertos intereses, defienden algunas de estas políticas, ¿no? Que sabemos que no son como las ven. Pero en lo que decían, estoy completamente de acuerdo con hacer esta invitación para este café, este diálogo, y estaría muy interesante. Tendría que ver si alguien de Arequipa, ¿no? Preguntar de repente si alguien del movimiento que pueda conocer más a alguien que esté ligado en la política y se podría. Pero sí, creo que sí, ya deberíamos ya empezar con esta fecha, ¿no? Y contactar a estas personas, plantearles lo que estamos conversando. Gracias, Alejandra. A mí lo que dice Lucho me parece interesante porque invitar con Flora, ¿no? Invitar al alcalde para que él les con toda tranquilidad, pero con claridad, ¿no? El movimiento no es tibio, dijéramos, no, es exigente, ¿no? Como sabemos. Pero qué bueno invitar al alcalde para escucharlo cuál ha sido la dificultad para lograr mejorar el servicio del agua, ¿no? Y entonces él cuenta y dice y tal, y uno le va, hasta que de pronto dice, y no podríamos, ¿de qué forma podríamos ayudar? ¿O cómo piensa usted? Entonces él empieza a ver que no hay crítica, sino que hay acercamiento para entender la dificultad, que ustedes ya la pueden saber, no importa, es escucharlo a él. Entonces ahí pueden ustedes ir llevando hasta que se logre, ¿no? Porque esa sería una causa, ¿no? Para el movimiento en su ciudad, porque no puede ser que el acueducto pues sea intermitente en una capital, ¿no? Es decir, tiene que haber algo. Entonces, ahí habría un tema bonito de unidad, de construir unidad, no tanto en la protesta, que también se puede dar, o sea, no es que, pero empezar por el acercamiento
para que si no se logró en esta alcaldía, se logre entonces ya ir construyendo la unidad para conseguir efectivamente que se cumpla con semejante necesidad que es vital, ¿no? Es esencial en una ciudad. Ese puede ser un propósito de unidad en esa ciudad. Puede ser, ¿no? Yo simplemente recojo y devuelvo recíprocamente para volver a meditarlo juntos y luego tomar las decisiones. Pero ese es el primero, ¿no? Eso que estamos hoy como llegando a un punto de encuentro. Invitar, ya César va a hablar con su distinguida amiga, van a hacer un plancito, se hace, después ustedes se reúnen otro día, aparte, ¿no? Una tardecita. Estos 8 que estamos aquí, entonces planean la reunión, hay que planear, no hay que ir sin haber organizado, ¿no? Hay que sí, planificar bien lo que se va a decir en ese momento ya la invitación. Eso lo hacen en unidad. Y seguro que la unidad no falla. Eso sí, sabemos nosotros que esa alianza nunca nos falla. Y bien, eso me parece que muy interesante esta reunión con ustedes. Me alegra mucho. Gracias, Miguel. Creo que también ya hemos llegado a una parte casi al final. Y no sé si alguien más quiere decir algo. Ya tenemos la fecha ya de la próxima reunión, que sería el 15 de octubre, y esperamos contar también con su presencia y agradecemos el hecho de que hayan podido ustedes estar presentes hoy. Quiero agradecer. Solamente quería, perdóname, Miriam, agradecerle mucho a Miguel porque sus orientaciones son cosas concretas, o sea, me encanta la forma en que nos dice las cosas porque nos anima, ¿no? Entonces, como que nos deja tareas sin que él quiera hacerlo, pero en el fondo nos deja tareas, ¿no? Por ejemplo, lo de Lucho y lo de Flora me parece extraordinario, es decir, es como un proyecto conjunto que lo podemos hacer nosotros en unidad con ellos en unidad con nosotros. Ver cómo anda el tema del agua potable en Chilucanas queda como un objetivo común y eso nos une, ¿no? Y cómo les va a ellos en su esfuerzo por dialogar con el alcalde, con los candidatos, y que nos vaya compartiendo cómo les vaya. En la próxima reunión podemos saber cómo les ha ido, ¿no? Y yo de paso también puedo hablar con Milagros y les puedo decir, mira, están dispuestas, les gustaría hablar de este tema que Miguel nos ha dejado como tarea también de la fraternidad o la solidaridad en la Constitución peruana, ¿no? Y también lo que decía Claudia, que conoce a varios políticos quiere invitarlos. Entonces, mira, Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Yo me emociono cuando digo esto, porque a veces es Jesús en medio el que construye, ¿no? Y creo que esto ha sido de Dios, porque estamos avanzando, ¿no? En este camino. Y yo creo que también Alejandra, cuando nos ha hablado de sus amigas muy activas, yo recuerdo haber estado en Arequipa y haberme reunido con un grupo de la Universidad de Santa María de chicas y chicos, y armamos un grupo, ¿no? Y realmente fue impresionante el interés que tienen por hacer esta vida política una realidad, ¿no? Entonces me parece que por ahí tenemos muchos caminos que seguir cada uno de nosotros, ¿no? Allá en Tacna imagino que también ustedes tendrán la forma de poder sugerir y propiciar algo. Y creo que así vamos caminando, es como haciendo camino al andar, ¿no? Y yo te quiero agradecer muchísimo, Miguel. Ha sido extraordinarias tus sugerencias, tan sencillas, tan humildes, ¿no? Que nos hacen caminar, ¿no? Entonces, creo que nos queda una tarea por delante. César, que nos está coordinando estas reuniones de trabajo, creo que nuevamente las convocará, ¿no? A ti, Miriam y Henry, muchísimas gracias. Y también me imagino que a quienes con César quieren avanzar, Lucho, ¿no? Que quieran formar este esquema para el 15, de manera que nos entusiasmemos, ¿no? Y una tarea que de repente podemos tener es, así como decía Miguelito, invitemos, también nosotros llamemos a aquellos que no han venido y los invitemos, ¿no? Le contemos cómo ha ido, ¿no? La grabación es muy importante, me parece, pero también el contacto personal, ¿no? Y nos podemos comprometer, algunos de nosotros, mira, yo hablo con tal, con Sonia, yo hablo con Raúl, etcétera, Julián, y decirles, mira la reunión cómo ha sido, mira la grabación, vale la pena, ¿no? ¿Qué cosas sugerirían ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? Así, la próxima reunión, yo creo que hoy hemos estado lo que Dios ha querido que estemos, así es la vida y así es Él, ¿no? Él construye los caminos, nosotros tratamos de hacerlo, pero si Él no construye, no sirve para nada, ¿no? Y yo creo que Él está construyendo. Les agradezco
infinitamente lo que hoy día ha pasado, y particularmente a todos, porque creo que no nos hemos desanimado, miren ustedes, ¿no? Yo por el momento decía, ya, pues a las 8:30 terminar la reunión, a tomar un cafecito, bueno, por su casa, ¿no? Pero ¿cómo ha sido, no? Ale ha podido presentarse a las finales y nos ha entusiasmado también con su idea de los jóvenes. Es decir, creo que ha sido de Dios. Y disculpen que haya hablado tanto, pero no puedo dejar de compartir la alegría que siento. Gracias, fíjate que yo no noté el tiempo. Estoy feliz y podemos seguir otro buen rato entonces. Ya me arrepiento de lo que dije al principio. Muchas gracias. 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 Buenas noches, Henry, Sí. Miriam, Flora, Gracias. Lucho, Alejandro, Gracias, todos. gracias Ah, a César, todos. querido César, siempre está. Gracias, César. Adiós. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muy amable. Buenas noches. Felicitaciones, Adiós. felicitaciones a Henry, a Miriam y a quienes se disculparon también, Sonia, Pilar, Gina, por motivos de estudios. El caso de Sonia tiene un problema de salud, su esposo se quemó la mano, tiene una cirugía hoy día, o sea, son cosas realmente imponderables que han tenido que cumplir y eso es primero, la salud es primero, la familia es primero. Muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias Henry, César Guzmán Barrón por ser el promotor y nuestro padrino Miguel de Jesús Niño Sandoval. Gracias, César. Lucho y Florita, Ustedes. Claudia y Alejandro, muchísimas gracias. Va a haber una encuesta en el chat para todos nosotros. Sí, Gracias por su bondad. gracias. Un abrazo, entonces. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias. Estamos Muchas en gracias. Muy bien, contacto. buenas noches. Buenas noches. Gracias.